Vamos a armar nuestro pastel. Necesitamos una base. Aquí tenemos nuestro riquísimo relleno de queso crema con chocolate, el que ya tenemos la receta en el canal. Y tenemos un sirope con licor de avellana, riquísimo, que va a exaltar el sabor de nuestro pastelito. Colocamos un poquito de relleno en la base para que agarre el pastel. Colocamos el pastel y empezamos a colocar el sirope. Ustedes recordarán que esta masa es la súper absorbente masita de chocolate, ideal para pasteles húmedos. Por eso podemos colocar este sirope riquísimo con licor de avellana que va a resaltar el sabor al chocolate. De esta manera procedemos con los 3 niveles de pastel que vamos a colocar. Continuamos con la primera capa de relleno. Imagínense nada más la combinación de este pastel de chocolate con licor de avellana y con relleno de queso crema, para que ustedes agasajen a esa selecta clientela o a ese ser querido que tanto quieren. Y continuamos con el sirope y el relleno de esta capa. Aquí ya estamos colocando nuestra capa atrapamigas para llevarlo a refrigeración durante unas 3 horas más o menos. Luego de lo cual colocaremos el decorado definitivo. Así lo llevamos al refrigerador. Bien amigos, aquí está nuestro pastelito puesto, la capa atrapamigas, la que nos permite que las miguitas del pastel no salgan afuera en el decorado. Entonces ahora con esta boquilla vamos a colocar, con esta boquilla plana, vamos a colocar a los alrededores un poco más para cubrir
de esta manera y luego pasamos la espátula para que el contorno de nuestro pastelito se vea un poco más cuidado. Así vamos a hacer con todos los lados y luego pasamos la espátula. No queremos un filo, porque aquí luego vamos a poner nuestra capa de ganache de chocolate. Entonces más bien queremos una apariencia redondita. Amigos, entonces aquí está nuestro pastel, que ya le pusimos la segunda capa, le alisamos bien bonito y ahora vamos a colocar este ganache de chocolate. Sí tenemos la receta aquí en el canal, ya les dejamos el link para que ustedes lo revisen, y lo que vamos a hacer es colocar el ganache con esta boquilla redonda. Vamos a colocar de manera circular así hasta terminar en estos laditos de acá y vamos a dejar que el ganache escurra graciosamente en manera vertical por los lados de nuestro pastel. Una vez que hemos puesto el ganache, vamos a aplanar un poquito. Para eso usamos la espátula. Muy suavecito.
Y ahora vamos a colocar estas flores que hemos preparado de chocoplastilina en el entorno. Dando un poco de importancia al rojo. Y aquí está nuestro pastel de cumpleaños terminado. Tú puedes colocar cualquier leyenda que necesites para cualquier ocasión. Puedes variar temáticas, colores y texturas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para que te siga llegando contenido chocolatero de calidad. Hasta la próxima, amigos.